Buenos días, tengan todos. Realmente es un verdadero privilegio estar otra vez con ustedes y compartir lo que el Señor ha dado. No cabe duda que cuando Dios habla es muy especial, ¿verdad? Uno lo siente. O sea, en su espíritu se siente que Dios le está hablando y que le está revelando. Pues hoy quisiera compartir con ustedes algo que yo sentía, ¿cierto? Eso, trasladarles, pero no solo a ustedes que están acá, sino a todo aquel que esté al alcance de mi voz. Y fue un sentimiento muy fuerte, y más que todo por el tiempo que estamos viviendo. Entonces vamos a platicar hoy, vamos a reflexionar, a meditar en este breve tiempo sobre un tema que le he denominado el rescate de la humanidad. Voy a tomar como base el texto que se encuentra en el Salmo 17, versículo 15. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y esta es la parte que vamos a, como yo digo, vamos a subrayar esta mañana. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Lo voy a repetir. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea que antes de eso no. Mientras no despertemos a su semejanza, vamos a estar insatisfechos. Va a ser una lucha frecuente con nosotros mismos. Y ahí vamos a ver el origen de esto. ¿Y a qué nos lleva? La palabra del Señor, ¿a qué nos enseña? Porque fíjense ustedes que aquí está, en la palabra del Señor está la ruta del mundo. Está la ruta de la humanidad. Está la ruta del cristiano. Está todo. Entonces hoy vamos a hablar del rescate de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la humanidad necesita un rescate, necesita un auxilio, como cuando Pedro, ¿se recuerda usted? Que se estaba ahogando, o él sintió que se estaba ahogando. El Señor le va a permitir que se ahogara. Sálvame, Señor. Necesitó ser rescatado, era urgente. Él sentía que se hundía. Esa es la humanidad. Y vamos a ver cómo empezó esto. Algunos textos le voy a agradecer nada más que se proyecten y usted lo va a ir leyendo para no perder el hilo, y otros sí los vamos a leer juntos. Pero note usted que la historia de la humanidad, no estoy hablando de Israel, ni de Guatemala, la humanidad inicia con un mensaje precioso. Usted va a leer seguramente en su casa Génesis 1, 26 al 28, y habla ahí que Dios creó a la humanidad, al hombre. Así dice, el hombre hablando de la humanidad. Pero note usted que lo hizo Señor, lo hizo gobernador, dice. O sea, lo puso por encima. Y usted va a leer ahí que lo puso por encima de lo que había en el aire, en la tierra y en el mar. Habla de peces, habla de bestias del campo, habla de aves de los cielos, y dice que Dios lo puso sobre todo. Entonces, aquí lo que está diciéndonos el Señor es que al hombre, cuando diga el hombre, entendemos, la humanidad, la hizo digna. Hombres y mujeres dignos. Entonces, la creación respetaba esa nueva creación. Pero oiga esto más, voy a ir un poquito más rápido porque me emociono cuando veo estas cosas. A eso sí, leámoslo. Veamos el Salmo 8, versículos 5 y 6. Mire usted a qué nivel llegó la humanidad, creada por Dios. Y dice, solo vamos a esperar que se proyecte. Salmo 8, versículos 5 y 6.
Miren esto. Al hombre, a la humanidad, le has hecho poco menor que los ángeles. O sea, los ángeles están arriba. Es claro eso. Poco menor que los ángeles. Oiga, y lo coronaste de gloria y honra. A la humanidad, al humano. Ya que le pongan una corona, ya es bastante que un ser humano a otro. Bueno, el pueblo, la democracia, el poder del pueblo, te da el poder a los reyes, los coronaban. Pero aquí Dios está coronando a la humanidad. Mira eso. ¿A qué nivel entonces estaba la humanidad? Reyes, dignos. Mira qué belleza. Tenían los sentimientos de Dios. Cuando dice imagen y semejanza, tenía la dignidad de Dios, la luz de Dios, la revelación de Dios, la comunicación fluida. Entonces lo miraban para arriba. ¿Qué se hizo esa dignidad? ¿Qué se hizo esa semejanza a lo que somos hoy? Bueno, usted sabe la historia. No me voy a detener mucho en textos, pero usted sabe, seguramente usted lee el Génesis seguidamente y lo va a ver ahí. Pero dice que le advirtió Dios que no fuera a comer del árbol prohibido. Bueno, estaba sujeto a prueba. El humano, si superaba esa prueba, iba a alcanzar más de Dios, seguro. Pero no la pasa. Y entonces le dice, porque el día que comas de eso, morirás. Usted sabe que el humano desobedeció y entonces vino la muerte. Y oiga el primer golpe devastador que provocó la muerte en la humanidad. El primer dolor que sintió la humanidad. ¿Sabe cuál fue? No fue cuando murió Adán o Eva, sino la muerte la sintió, y ese poder a través de un hijo. Porque otro hijo mata a un hijo. El primer fratricidio. Y entonces, qué dolor para Eva como madre. Qué dolor para Adán. Cuando vio un hijo muerto por su otro hijo. Entonces, mire a qué nivel estaba ya cayendo la humanidad. La muerte. Pero no se quedó ahí. Entonces siguió corrompiéndose, degradándose, y aquella dignidad, aquella semejanza a su creador se fue perdiendo, porque se va pareciendo el humano. Incluso nosotros nos pareceríamos a quien le obedecemos. Y entonces el mal se apodera de la humanidad, porque no estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de la humanidad, del globo terráqueo. Se fue perdiendo lo que había en la tierra. Y aquí sí vamos a leer, me van a disculpar ustedes porque voy a emplear un poquito más de tiempo, pero es bueno que lo leamos, solo leámoslo, porque Pablo lo describe perfectamente en Romanos. Miren lo que fuimos. Vamos a verlo. En Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, miren ustedes, esa es solo lectura para que nos formemos una idea a lo que lo quiero llevar esta mañana. Por favor, Gálatas 5. Bueno, miren ustedes, miren esto. Y manifiestas son las obras de la carne. Esta es la naturaleza caída, aquella que cayó y que ahora ya no se compone. Miren, ¿qué es? Estamos hablando desde ese tiempo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, sigamos. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Fíjese que no termina la lista, dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ahí dejémoslo. Semejantes a estas. O sea, hay muchas cosas más que la humanidad de aquel entonces ya practicaba. Entonces fue perdiendo su dignidad, se fue degradando poco a poco. Pero sabe una cosa,
¿Qué es lo que más impresiona en esto? Que toca fondo. Esa humanidad toca fondo. ¿Y saben cuál fue el fondo? Eso está descrito en el capítulo 6 de Génesis. Y lo vamos a ver. Miren, esto también lo vamos a leer. Miren ustedes, Génesis, capítulo 6, versículos 1 y 2, y el 4 y el 5, versículos 4 y 5. Pero veamos, Génesis 6, 1, 2. En ese tiempo, ya habiendo muerte, habiendo todo lo que acabamos de leer, mire pues, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, pongamos atención acá, les nacieron hijas, viniendo los hijos de Dios, o viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Permítanme aquí explicar un momento esto. Y esto hasta los rabinos lo dicen. Mezclas, hasta con seres que no eran humanos. Es una corrupción total. Y toca a fondo la humanidad. Y esto ya no lo aguanta Dios. Pero aquí viene la clave. Y le voy a agradecer que esto se lo grabe. Porque esto es el centro de no solo el mensaje, sino el centro de toda la podredumbre. Y no solo presente, sino futura. Y ya lo va a ver. Miremos los versos 4 y 5. ¿Qué fue lo que ya Dios no aguantó? Miren. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, antes y después, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero veamos el 5, por favor. Miren, y vio Jehová, vio Dios el Eterno, que la maldad de los hombres ya era mucha en la tierra. Esto, por favor, remarquémoslo, porque dice, y vio Dios que el designio, la intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál fue la clave? Fue tomada la mente. La mente de la humanidad fue tomada. Y por supuesto, tomada por el mal. En la mente aterriza todo. Y entonces es la gran puerta. Pero esta humanidad se acostaba pensando en el mal y se levantaba pensando en el mal. Y eso lo dice el Salmo, lo vamos a leer más adelante. Todo era malo. Ya no había pensamiento bueno. Entonces, ¿qué pasó? Veamos cómo nos lo explica Pablo. Romanos 1:21. A ver si no le parece esto parecido. Romanos 1:21 y 22 al 23 vamos a leer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su mente, y su necio corazón fue entenebrecido. Sigamos con el 22. Esto, profesando ser sabios, se hicieron necios en su pensamiento, la mente capturada. Llegó a tal necedad y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, tipo terians. Que por cierto, entre paréntesis, terian quiere decir bestia, animal salvaje. Eso viene de terión, del griego terión. Pero oiga, entonces aquí viene lo duro. Veamos Romanos 1:28. Esto es lo tremendo de este mensaje de esta mañana. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire esto. Ya ellos en su mente
Ya no tenían a Dios. Ah, vaya. Entonces dijo Dios, los entrego. Y si Dios entrega, ¿y Dios los entregó a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí ya no había mensaje que entrara. Ahí ya no había recomendación que calara. Ya la mente de ellos estaba entregada por Dios al mal. No se asuste, porque eso éramos nosotros. Esa es la humanidad. Esa era la humanidad y es la humanidad. Esa es nuestra naturaleza caída. Llega un momento en que nada nos cala. No hay consejo de papá, no hay consejo de mamá, no hay consejo de hombre íntegro que nos cale. Hasta que puede ser que seamos entregados. Vaya, dale pues. Hazlo. Bueno, entonces, le voy a poner un ejemplo antes de entrar al otro segmento. ¿Sabe dónde vemos esa figura? Usted recuerda al rey Nabucodonosor. Un hombre que es una figura, es un mensaje para la humanidad. Él representa ahí la humanidad. Era rey majestuoso. Y ahí también Daniel le dice, es que las bestias y las aves iban a ese árbol frondoso. Ese eres tú, revelándole el sueño. Pero ese hombre, Nabucodonosor, en un momento determinado, cuando se enorgulleció y al año de haber sido advertido que se arrepintiera, cuando él en su palacio dice, esta es la gran Babilonia que yo he construido en su mente, dice que se convirtió en bestia. Pero usted no vaya a creer que le salió una cola. Usted no vaya a creer que fue un buey literal. ¿Sabe cómo se llama esa enfermedad? De la mente. Hoy científicamente se conoce como boantropía. Es cuando el humano se cree un buey. Esa es la boantropía. Entonces él se creó un buey. Permítanme. No era moda. No era espectáculo. Él se creía, ya su mente estaba entregada. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que él come pasto, él come hierba, él actúa como buey, actúa como animal. Mire, ¿dónde estaba ahí la semejanza de Dios? ¿Dónde estaba ya la dignidad de Dios? Ya lo había en ese hombre. Se había convertido en bestia salvaje. Esa es la humanidad, figura de la humanidad. Bueno, pero voy a decir algo. Esa dignidad perdida por el humano ya había sido perdida antes por otros seres. Seres que Dios había creado. Y lo vamos a ver. Por favor, veamos Judas, versículo 6. ¿Se recuerda a esos hijos de Dios que se mezclaron con humanos? Miren, Judas, versículo 6. Y a los ángeles, miren, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, esos seres también cayeron y perdieron su dignidad como la humanidad. Entonces esos hicieron también perder más la dignidad del ser humano. Se apoderaron de la mente. Aquí viene lo bueno de este mensaje. ¿Qué hizo Dios? Después de ver esto y que dijo Dios, ya no aguanto, hasta aquí llegamos. Usted sabe la historia del diluvio. Tiene que erradicar todo ese mal de la tierra. Pero vio a un hombre. Dijo, bueno, Noé. Pero por Noé, dijo, va, entra con tu familia al arca.
voy a deshacer todo esto. Pero antes estuvo predicando, 120 años creo que fueron, hablando que el arca que estaba construyendo, un día la puerta se iba a cerrar. No lo creían, este viejito loco. Sigamos las parrandas, están buenas. Miren esta pedofilia. Se iban a islas. Seguramente. Eso no es nuevo. Hacían de todo lo que usted vio ahí. Bueno, pues un día sí se cerró la puerta. ¿Qué pasó con los ángeles? Miren esto. Y paso a lo demás. Hebreos 2:16. Ciertamente vino Dios y no socorrió a los ángeles. Mira ¿qué sigue? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Se lo voy a poner en otras palabras. No rescató a los ángeles. Dijo, no, a ellos no. Pero sí voy a rescatar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál era la clave para rescatar a esa humanidad? Y que ahora esta humanidad no fuera destruida totalmente, si lo merecíamos. Entonces, ¿qué hizo Dios? El arca. Les voy a dar un arca. Y esa arca va a pagar un precio. Un precio del rescate ese. Los ángeles ya no, pero ellos sí. Mire qué cosa. A ellos sí les voy a dar esa oportunidad que otros no. Porque tenían más responsabilidad. Estaban más elevados. El hombre apenas empezaba. Entonces Dios tiene misericordia y dice, la única oportunidad que les voy a dar es mi hijo. Mi hijo. Porque el precio por rescatarlos es una sangre no contaminada. Es una sangre pura. Es una sangre sin pecado. Y esa sangre solo la puede dar Dios. Entonces vino Dios, agarró un traje humano, entró en él, y así fue como vino a la tierra a rescatar a la humanidad perdida. Pero ahora bien, esto es para aquel que cree en él. Cuando ahorita que está abierta la puerta, porque va a llegar el día que se va a cerrar, va a llegar el momento. Si ves que esa puerta del arca, cuando empezó el juicio de ese mundo, la cerró Dios, no la cerró Noé. Noé, al ver el primer grito de un niño, es capaz de hubiera abierto. Ya venía todo contaminado. Ya no había ninguna forma de salvar a la humanidad en ese momento, más que el arca. No creyeron. Es lo mismo hoy. El arca es Cristo. Si no seguimos, peor. Pues espérese lo que sigue. Veamos entonces el precio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ahí lo dice claramente. Sabiendo que ya nosotros, los que hemos creído en Cristo, que fuiste rescatados, miren, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Veamos entonces el 19. ¿Cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sangre, que hoy precisamente vamos a recordar en la cena del Señor. Ese era el precio del rescate. Entonces por eso dice Hebreos, ya no queda ninguna otra forma,
sino solamente lo que espera para aquel que no aplica la sangre a su vida, la sangre de Cristo. Lo único que aplica es una expectación de fuego. Pero es Dios diciendo: voy a rescatar a la humanidad. ¿Y cómo entonces? La sangre sí, pero ¿qué va a pasar con esta humanidad que entregó su vida a Cristo? ¿Saben qué es? Es una nueva creación. Es una nueva criatura. Gálatas 2:20, lo vemos. Miren, cuando Cristo se apodera de la mente de uno, del ser de un humano, entonces esto lo dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto quiere decir que una nueva creación nace en uno, una nueva criatura, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el ser humano. Lo que el Señor está diciéndonos acá es: voy a hacer una nueva creación. Esta creación ya no tiene salida, pero voy a hacer algo nuevo. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, se produce en nosotros una nueva humanidad, dicen otras versiones. Aquella humanidad perdida, ahí anda. Pero si viene a Cristo, va a venir como Cristo y va a recuperar poco a poco esa dignidad. Pero mire, permítame, porque el tiempo se nos va. Yo le dije de que la mente fue tomada y que el mundo fue tomado por la mente. Hasta le puse el ejemplo de Nabucodonosor, es de enfermedad mental. Pues hay una cosa. Mire lo que dice acá. Por favor, acompáñenme en 1 Corintios 2:16. Mire lo que hace la nueva creación de Dios en uno. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Ahora tenemos la mente de Cristo, ya no tomada por el mal. Ya no los pensamientos son continuamente al mal, sino la mente de Cristo se inyecta en nosotros. Y es cuestión que la cultivemos para que entonces emerjan de nosotros todos los sentimientos que vienen de Dios. Es esa la semejanza perdida, recuperada por la sangre de Cristo. Y por eso es esa lucha. Eso Pablo decía: es que yo resulta a veces hacer lo que no quiero. Pues si antes yo no sentía nada, me iba a sentar, y eso lo voy a decir yo me iba a sentar en medio de las botellas y qué bien, sentía nada, pues. Y me hablaban. O sea, nada, es que estos no saben lo que se están perdiendo. Hoy nomás lo piensa uno y dice: Señor, hay algo. Es esa naturaleza, no es la mente de Cristo funcionando. Es eso que lo pone en lucha. No, Señor, porque el que no lucha, porque definitivamente no tiene eso. Estamos hablando claro. Tenemos dos naturalezas en nosotros: la que ya nos sirve y la nueva. Ese es el rescate de la humanidad. Pero no se queda ahí. Miren, ya me avanzó el tiempo. Ya, permítame un momentito más. Por eso es que miremos Efesios 4:23. Por eso dice, mire, renovaos en el espíritu de vuestra. Esto ya no lo deja a nosotros. Renovaos por la palabra, por la oración, por la entrega, la obediencia. Esa renovación mental. Porque ahí es a donde van a venir los malos pensamientos. Bueno, yo voy a ir finalizando con algo. ¿Y qué entonces de los demás? ¿Qué va a pasar con el mundo? Tristemente tengo que decir esto. La humanidad que no entregue su vida a Cristo, toda esa masa humana va a ser entregada como fue entregada la humanidad del tiempo de Noé. Y por favor,
no lo vamos a leer, solo lo vamos a recordar. Pero estas palabras vienen de la boca del Señor Jesucristo, cuando dijo, en el capítulo 24, usted lo va a leer, versículo 37. ¿Cómo será su venida? ¿Cómo serán los días antes de que Él venga? Como los días de Noé. Eso mismo va a estar pasando acá. Y por eso este mundo va a ser entregado al mal. No, esto es tremendo lo que estoy diciendo, pero tiene base bíblica. ¿Y cómo va a ser entregado? Permítanme. Usted va a leer en su casa Tesalonicenses. Por favor, si podemos ver eso. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Miren ustedes, aquí está hablando del tiempo final, este capítulo. Cuando surja, y oigan ustedes esto, cuando surjan las bestias, dice Apocalipsis, del mar, de la tierra, y también Isaías dice que vendrán de lo postrero de los cielos a destruir la tierra. ¿Qué está diciéndonos ahí? Viene un hecatombe, un caos, que esto no es nada. Esto es lo que estamos viviendo. Cuando se abran el abismo, las puertas del abismo, saldrán demonios, espíritus, que harán de la tierra algo terrible, pecado, los que no imaginamos, como los tiempos de Noé. Pero mire esto, dice acá, a fin de que sean condenados todos ellos, los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Y veamos el otro, el 11, por favor, ese. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Está hablando del tiempo final. Dios, como entregó a la humanidad del tiempo de Noé, va a entregar a esta humanidad. Y van a creer a un poder engañoso. Eso que no nos asombre. ¿Se recuerda usted de Acab? Ya voy terminando. Aquel rey que consultó a Micaías, un profeta, dijo, bueno, voy a la batalla o no, pero ya no quería ni consultar porque siempre le decía que lo reprendía por sus malas conductas. ¿Y sabe qué dijo Micaías? Sí, le dijo, yo vi al Señor, yo lo vi como juez, y dijo, oigan ustedes, esta es una plática en los cielos que se le reveló a ese profeta. ¿Quién irá a engañar a Acab? Y dice que un espíritu inmundo le dijo, yo voy, porque ellos se prestan, yo voy, si me lo permite. Es que nada sale del control de Dios. Vaya, le dijo, sí, yo voy a ir y voy a engañar a Acab, y voy a poner en los profetas que están ahí espíritu de mentira. Así será porque cuando surja los poderes diabólicos, dice que hará grandes milagros, grandes portentos. Pero ¿por qué le van a creer? Y la humanidad entera dice que van a haber juicios y van a haber de todo. ¿Y qué dice? Que ni aún así van a creer. Lo dice Apocalipsis, porque fueron entregados. Pero yo no vine a predicar eso hoy necesariamente. El centro de esto es que hay posibilidad de rescate. Hoy, en tiempo agradable, hablamos la vez pasada, amigos, hermanos, que están al alcance de mi voz, allá en las prisiones, donde estén, sobre todo ahí, yo vi mucho cristiano. Yo estaba en la iglesia y mira que no sé qué, llenos los patios de gente tratándose de reconciliar con Dios ya en el sufrimiento. Miren, si para eso es necesario, vaya, que Dios los está rescatando para que vengan, porque la puerta se va a cerrar. Voy a finalizar. Miren, antes que nada, solo leamos. Miren esto, del Salmo 36:4, miren eso. Así va a ser ese mundo. Salmo 3, miren, el impío, el malo, el que se aleja de Dios totalmente, dice, medita sobre su cama, está en camino no bueno, dice, mire, sobre su cama
se acuestan pensando en el mal y se levantan pensando en el mal. Y si podemos ver también, me gustaría ver Miqueas 2:1. Ya con esto voy cerrando. Miqueas 2:1. Miren ustedes. Ay de los que en sus camas, miren cómo se va la humanidad, piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Tremendo. Es que nosotros no vemos las intenciones ni los pensamientos de la humanidad, vemos hechos. ¿Qué piensan? A veces uno está hablando con una persona y está pensando otra cosa. Pero ese mundo va a ser así. Pero no estamos ahí. Hoy vengan a los pies de Cristo. Ya el precio está pagado. Los que no han conocido a Cristo y los que ya lo conocimos, despertemos. Porque ¿cuál es la labor de la iglesia? Dar a conocer ese mensaje. Yo siempre digo esto: honor a quien honor merece, ¿no? Al que honra, honra, dice la palabra. Por eso bendigo a mi pastor y a los líderes que colaboraron con mi pastor. Porque allá en Mariscal Zavala, Dios lo levantó para hacernos ver estas cosas y que nos humilláramos ante Dios y viniéramos a los pies de Cristo, reconociendo que sin Él nada podemos hacer y que Él es la única salida, el único rescate para el hombre, porque no hay otro medio más que Cristo. Porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el humano, nada más. Allá lo fui a ver así. Gracias, pastor, porque Dios te usó.